Buenos días, mi nombre es Cristian Abraham Martínez Damián, perteneciente al Instituto Tecnológico del Valle de Etla. Actualmente les vamos a hablar de los circuitos, el mixto especialmente. Es derivado de la materia de energías renovables que es impartido por el ingeniero Salomón Rodríguez Bonilla. Como pueden notar, en la parte de acá abajo encuentra un circuito que es mixto, el cual vamos a estar tomando diferentes medidas como es el amperaje, el voltaje y las resistencias. Como pueden notar, estos dos focos están en serie, estos dos están en paralelo, y a continuación se les va a explicar de lo que va a tratar cada uno de estos. Bueno, respecto al circuito de los que se les va a hablar va a ser la aplicación de la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff. Veremos cómo se aplican tanto teóricamente por medio de cálculos, y también se va a llevar a la práctica, que en este caso a través de, bueno, con la ayuda de un multímetro se van a tomar otros datos que se necesitan y después se van a comparar. Ahí va. Entonces, ¿no? ¿Cuánto mide? 130. Ok. Sí. Ok. 130, ¿no? Sí, 130. Para hacer una pausa aquí. Ok. 65. 1.06 amperes. Quedó 1.10, ya quedó al final. Ya lo está. Ah, lo está. A ver. Ok, sale. .23 Amperes. de los amperes de los en serie. 0.23, ahí está. 0.35 amperes. Algo de paralelo. Amperaje del foco. Punto 4, ¿no? Okay. Bueno, como sabemos, nuestros focos son de 60 watts. Sin embargo, pues por múltiples causas, estos no dan los 60 watts. ¿Cómo lo podemos saber? Se mostró anteriormente, se midió el amperaje de un foco. Entonces, como tal, nos dio un valor de 0.4. ¿Qué nos dice nuestra fórmula? Que la potencia es igual al voltaje por intensidad. En este caso, al tomar la intensidad que es en amperaje,
lo multiplicamos por nuestro voltaje, que es el que en ese momento nos dio amperaje, que es nuestro voltaje, que es el de la fuente. En ese momento lo que hicimos fue sustituirlo en la fórmula. Como resultado nos dio 52.55 watts. Estos 52.5 watts que nos quieren dar a conocer. Bueno, pues es sencillo. Lo que nos da a conocer es que como tal los focos no dan esos 60 watts. Bueno, ya conocemos los watts que realmente están dando los focos. A partir de eso, ocupamos esta fórmula. Obviamente ya está despejada, es la de potencia, pero ya está, ya se encuentra despejada y va a quedar como resistencia igual al voltaje al cuadrado sobre P, que es potencia. Nuestro voltaje es de 131.3 voltios. Nuestra potencia es en este caso de los focos, la habíamos determinado que es de 52.5 watts. Hacemos la división y nos queda 328.4 ohms o ohms, como se le quiera llamar. Bueno, estos ohmios va a ser la resistencia que se ocupará para cada foco y lo vamos a completar en nuestro esquema. Bueno, al final de cuentas quedó nuestro esquema de la siguiente forma. En cuanto a voltaje final tenemos 131.3 volts, que es suministrado por la casa. Y en cuanto al amperaje total, que es lo mismo que si fuera intensidad total, es igual a 1.6 amperes. En cuanto al voltaje, para los que están en serie, va a ser de 65 volts. Para los que están en paralelo, se va a conservar casi la misma. De hecho, aquí se tomó lo que marcó el multímetro, que en este caso fue 130 volts para el foco número 3, que es la resistencia 3, y el foco número 4, que es la resistencia 4. Como sabemos, aquí, como están en paralelo, el voltaje se conserva. En el de serie podemos notar que el voltaje se divide. En cuanto al amperaje, para los de serie son de 0.23 amperes, y para los que se encuentran en paralelo va a ser de 0.35 amperes. Bueno, ya conocemos nuestros ohms, ahora sí. Ahí está el esquema. Como tal ya lo registré aquí. 328.4 ohms van a ser para cada foco. Ok, bueno, para empezar a resolver el circuito, como es un circuito mixto, pues hay que seccionarlo, por así decirlo, por partes. Así que primero lo que hice es tomar estas dos. Estas dos están en paralela. Ok. La forma para resolver en ese caso, para sumar las resistencias en paralelo, pues se va a hacer de la siguiente forma. En ese caso, para mí, este y esta va a representar a esto, R34. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Y nos va a dar un total de 164.2 ohms. Y nuestro esquema va a quedar así. Como tal, vieron que estas siguen igual, estas no se tocaron, las que se tocaron fueron estas dos, las que se manipularon, las que se sumaron, y van a quedar así. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar estas dos están en serie, entonces esto lo único que se hacen es sumar esta más esta, y va a quedar de la siguiente forma. Esto más esto, que es esto más esto, va a ser igual a esto, a la resistencia 12. La resistencia 12 como tal, sustituyendo ahora en esta fórmula, vamos a tener que 328.4 ohms más 328.4 ohms nos va a dar un total de 656.8 ohms.
Bueno, ahora nuestro circuito quedó de la siguiente manera. Ahora bien, estas dos resistencias, tanto la resistencia 12 como la resistencia 34, están en paralela, por lo cual se van a sumar y vamos a obtener lo siguiente. Ok, ya lo sumamos y nuestra resistencia total va a quedar en 131.36 ohms y va a quedar de la siguiente forma nuestro circuito. Bueno, ya que nuestro circuito quedó así, de la siguiente manera. Nuestra resistencia total va a ser de 131.36 ohms, ¿sale? Como tal, ya conocemos entonces nuestro voltaje total, que es de 131.3, en la resistencia total de 131.36 ohms. Lo único que nos falta conocer en este caso es la intensidad, o sea, los amperes. Vamos a ocupar la siguiente fórmula, lo sustituimos y nos va a quedar de la siguiente manera y nos va a dar el siguiente resultado. Intensidad total o corriente, como le quieran llamar, va a ser igual a 0.9995 amperes. Esto va a estar cercano o va a ser un aproximado a 1. Bueno, nos regresamos a la figura anterior. En nuestro esquema había quedado así: 131.3 voltios en la resistencia 12 de 652.8 ohms y la resistencia 34 de 164.2 ohms. Bueno, como tal, conocemos estos datos: el voltaje y los ohms que tiene cada resistencia. Nos falta conocer el amperaje. En este caso lo que hacemos es, por medio de esta fórmula, sustituimos datos. Ok, voltaje, que es 131.3, sobre la resistencia, que es 656.8, nos va a dar un total de 0.1999 amperes. Esto va a ser un aproximado o va a estar cercano a los 0.20 amperes. De igual forma hacemos para resistencia 34, sustituimos y obtenemos que tiene un amperaje de 0.79, lo que es aproximado o cercano a 0.80 amperes. Bueno, ahora vamos a pasar a la forma original que teníamos de nuestro circuito, ya con sus tanto dividido en su circuito en serie y los circuitos en paralelo. Ok, vamos a ver qué datos ya tenemos aquí. Tenemos la resistencia, que anteriormente ya la habíamos calculado, de 328.4 ohms. Eso es para todos los focos, que en este caso vienen siendo las resistencias, que son habíamos dicho que eran de 60 watts. Sin embargo, ya comprobamos por qué no son de 60, por qué no emiten los 60 watts. Bueno, también conocemos el amperaje, que ya lo habíamos calculado, de 0.2 amperes. Sin embargo, no conocemos el voltaje. Vamos a ocupar esta fórmula, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Sustituimos y obtenemos que el voltaje va a ser igual a 65.6 voltios. Esos 65.6 voltios van a ser para cada foco. Ok, bueno, vamos a pasar con los de paralelo. Aquí conocemos las resistencias, que es de 328.4. Conocemos el voltaje. Como está en paralelo, el voltaje tanto de la fuente va a ser el mismo para cada uno, y se va a mantener y se va a quedar como 131.3 voltios. Lo que no conocemos aquí es la intensidad. Como tal, vamos a ocupar la fórmula que nos dice que intensidad va a ser igual a resistencia sobre voltaje.
Sustituimos y obtenemos que cada circuito en paralelo va a tener 0.4 amperes. Si lo sumamos vamos a obtener lo que habíamos obtenido en el cálculo anterior, que es de 0.8 amperes. Bueno, al final quedó de la siguiente manera. Nuestro circuito es el siguiente. Por un lado puse los resultados que se obtuvieron con el multímetro y por el otro con los resultados que se obtuvieron de los cálculos. En cuanto a las resistencias, prácticamente fue todo igual. En donde ya va a variar va a ser en los voltajes. Tanto voltaje total quedó igual, 131. En este caso, en los cálculos igual quedó como 131.3. Los voltajes en el multímetro para resistencia 1 y 2 quedaron como 65. En los cálculos ya se tomó como 65, al final resultó como 65.6 voltios. Como pueden ver, igual en la resistencia 3 y 4 el voltaje de 130 voltios que se midió en el multímetro, y aquí en los cálculos quedó como 131.3 voltios. Vamos a ver qué pasa ahora con el amperaje. El amperaje total fue de 1.06 amperes. En el cálculo quedó como 1 ampere. Ahora ya digamos que ahora sí ya el amperaje por partes. Para el circuito en serie quedó como 0.23 amperes. En el cálculo quedó como 0.20. Como tal pueden ver que se le acercan los resultados. Para los que están en paralelo, que es el I3 y el I4, quedan como 0.35 amperes o 0.4. En los cálculos pasó como 0.4. ¿Eso qué se debe? Bueno, en cuanto a los cálculos, porque unas cifras se redondearon y otras porque se omitieron dígitos, se quitaron decimales. Entonces esto como tal pues es una pequeña variación, pero en general lo que pueden ver es que lo que acabamos de hacer de medirlo en el circuito eléctrico se puede ver reflejado tanto en los cálculos. Obviamente, dijeron, para que sea más exacto se podrían tomar mucho más decimales y como tal nos daría unos resultados casi idénticos a los que se establecieron en el multímetro. Gracias.